Buenas tardes, hoy 27 de abril los saludamos y los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. En medio de la emergencia económica, social y ecológica, el presidente Iván Duque expidió el decreto 558 que atenta contra la estabilidad financiera de Colpensiones y le transfiere la responsabilidad de pagar las mesadas pensionales que le corresponden a los fondos privados. Vía decreto empezó la reforma pensional. El pasado 15 de abril, cuando faltaba un día para que se acabara la declaratoria de estado de emergencia, el presidente Iván Duque expidió el decreto 558. Bajo la excusa de garantizar el aseguramiento financiero y proteger a los pensionados en medio de la crisis desatada por el coronavirus COVID-19, el gobierno sacó este decreto que ordena el traslado de los fondos privados a Colpensiones de 20.000 personas que cotizan bajo la figura de ahorro programado. Es decir, que con recursos del Estado se deberán pagar estas pensiones, un salvavidas más para el sector financiero en medio de esta emergencia. Los fondos privados se van a desencartar de unas pensiones, lo que demuestra que este es un sistema inviable porque tiene primero que acudir a fondos de garantía para poder pagar las pensiones y en segundo lugar porque está buscando deshacerse de un costo de unos pensionados pasándolo a el presupuesto general de la nación a través de Colpensiones. Está respondiendo a una aspiración muy vieja de los fondos privados de pensiones que consiste en que tener a las personas mientras cotizan durante su vida laboral y después entregarla, digamos, al Estado cuando hay que responder por la cotización. Esa vieja aspiración horrible, además, ha sido, digamos, satisfecha parcialmente ahora mediante una vía decreto. El decreto establece que Colpensiones recibirá títulos de deuda pública y privada por un valor cercano a los 5 billones y tendrá que asumir su pérdida de rentabilidad, que en los últimos 3 meses asciende al 22%. Lo que no dice es si los 5 billones que recibirá el régimen de prima media corresponden al valor de las pensiones de los 20.000 trabajadores que llegarían al fondo común. El gobierno y sus allegados del sector financiero dice que esos 5 billones son suficientes para atender la responsabilidad. Si son suficientes, ¿por qué no lo mantienen en sus propios fondos pensionales? No establece para esas 20.000 personas cuál es el cálculo actuarial de lo que cuestan esas personas. Así que, como cuando lleguen a Colpensiones entran a una bolsa común y no a una cuenta individual como están en los fondos privados, pues va a ser muy difícil para Colpensiones determinar cuánto es el faltante entre esos 5 billones de pesos y el cálculo actuarial de cuánto valen esas pensiones. Colpensiones va a tener que jugar con la pérdida de rentabilidad de esos títulos, es decir, esa pérdida de rentabilidad no la van a tener los fondos privados, sino que también le endosan esa pérdida al Estado colombiano. Reducir del 16 al 3% la base de cotización del Sistema General de Pensión es otra medida que implementó el gobierno con este decreto. Lo que no dicen es que ese porcentaje se destinaría para pagar la comisión y los seguros que cobran los fondos privados de pensiones y que los ahorradores estarán obligados a trabajar 2 meses más para poderse pensionar. Pero hay un caso que es aún más delicado y son las personas que en los últimos 3 años no alcancen hasta a esta fecha a tener más de 42 semanas de cotización. Como la norma dice que tienen que tener 50 semanas, estas 8 semanas quedarían haciendo falta y de tener un accidente grave al término de la pandemia o en sus primeros meses o morirse en esos días, no alcanzaría a reunir las 50 semanas dentro de los 3 años y su familia además no podría tener la pensión de sobreviviente. Los trabajadores que reciben un salario mínimo representan el 80% de los cotizantes de los fondos privados y son ellos quienes con este decreto pasarán a Colpensiones. Las AFP tienen 7.6 millones de cotizantes y solo han pensionado a 153.000. Mientras que Colpensiones tiene 2.3 millones de cotizantes y ha pensionado a más de 1.3 millones de ellos. Los únicos que van a salir incólumes de esta situación de emergencia sanitaria parecen ser los banqueros y todo el país trabajando para esos bancos.
educación y cultura. Los tiempos de crisis también son tiempos de reflexión y hoy la emergencia económica, social y ecológica que se vive en el mundo a raíz del coronavirus nos sigue cuestionando nuestra forma de vivir y de relacionarnos con la tierra. La concepción de desarrollo impuesta por el sistema capitalista ha privilegiado el crecimiento económico, la explotación y destrucción de la naturaleza y la búsqueda de satisfacción material e individual por sobre cualquier otra meta, creando profundas desigualdades e injusticias sociales. No podemos seguir dependiendo del mismo concepto de desarrollo y de crecimiento económico porque son los que han creado el conflicto. 60 años de desarrollo, llamado desarrollo a nivel global, desde que se inventó el desarrollo, desde que comenzaron las teorías de desarrollo económico, han producido más mal desarrollo, más desigualdad, más pobreza y más devastación ambiental. Un mundo con justicia social donde prime el buen vivir y la relación armónica y respetuosa entre los seres humanos y la naturaleza. Esa es una deuda que tenemos pendiente. El concepto de buen vivir sugiere que el centro de la política pública, el centro de la política social y el centro de la vida es el buen vivir como lo han entendido casi siempre las comunidades. Muchas comunidades que cuidan su territorio, cuidan de la vida, cuidan de las relaciones, que continúan apreciando el lugar donde viven, que continúan apreciando las redes sociales de humanos y no humanos en las cuales están inmersos. Ese buen vivir que subordina la economía al buen vivir y no lo contrario como hacemos en las sociedades, digamos, globalizadas, que es subordinar el buen vivir a la economía, de que la economía es el Dios y el mercado es el Dios y la competitividad es el Dios, que más bien pensemos en relocalizar, y esto a nivel mundial hay una tendencia de gente que está, digamos, teniendo una visión muy diferente, un pensamiento de la transición a otro modelo civilizatorio centrado en el buen vivir y que es un modelo que va a integrar de nuevo al humano y la naturaleza, a no ver la naturaleza solamente como un recurso, sino también como un ser vivo que la naturaleza es. Hoy nos enfrentamos como nunca antes a una coyuntura que exige profundos cambios que por fin nos permitan entender que la vida en sus múltiples expresiones no tiene precio. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. En Educación y Cultura abrimos un espacio para que las maestras y maestros nos cuenten sus estrategias de trabajo ahora que los estudiantes deben aprender desde casa. Desde el municipio de Zarzal, la profesora Sandra Elizabeth Tavares propone el uso del programa PowerPoint como una herramienta para que los docentes enseñen a sus estudiantes de una manera amena y divertida ahora que ellos están en casa. Quiero contarles en el día de hoy cómo me estoy preparando para atender a nuestros estudiantes de bachillerato en este nuevo reto que es el teletrabajo. He retomado una herramienta que me parece supremamente importante y que es una herramienta de Office llamada PowerPoint. Creo que la mayoría la conoce, tanto estudiantes como docentes, la hemos trabajado. Es una herramienta que es muy sencilla, muy intuitiva y que además permite trabajar con botones, con imágenes, con formas y con diferentes elementos y volver un tema en un juego, en algo dinámico, en una presentación dinámica sin necesidad de ser un desarrollador de software, un programador o un experto en sistemas. Este programa además pues tiene la facilidad de que no necesita conectividad, no necesita internet, por ello también se nos facilita porque en muchas de las casas de nuestros estudiantes hay por lo menos un celular inteligente o un celular pues de alta gama como las llamamos hoy en día, con datos, y esto nos permite que a través de las redes sociales nosotros podamos compartirle dicho trabajo, dicha presentación o dicho juego como lo hayamos diseñado. Esto también facilita que nosotros nos divirtamos, que los estudiantes tengan una clase diferente, más amena, que además por la situación que estamos pasando con esta pandemia, pues sea un poco más divertido ese aprendizaje y sea significativo, como lo dice hoy en día la gamificación, que es una de las facilidades que nos muestra.
Para quienes no sepan utilizarla, PowerPoint como herramienta con sus hipermediales para desarrollar juegos, los invito a que visiten mi página, que es www.tecnologiabienpensada.witsite.com/Colombia. Allí van a encontrar muchas herramientas muy fáciles de utilizar y algunos de los trabajos que yo ya he realizado con estudiantes, al igual que míos propios, en cuanto a esta parte de la gamificación y que pueden ser útiles en todas las áreas. Desde 1995 se han puesto en vigencia 13 tratados de libre comercio en Colombia. Sin embargo, las promesas de un crecimiento económico y equitativo para el país no se han cumplido. Una de las muchas promesas de los tratados de libre comercio es que una vez suscritos, los países aumentarán el volumen de sus exportaciones compitiendo en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuando países como el nuestro firman acuerdos con potencias mundiales que sí subsidian y protegen la producción nacional, estos tratados se convierten en una disputa entre un tigre y un burro amarrado. Son potencias agrícolas, potencias industriales que subsidian su producción, que son grandes exportadores, por ejemplo, de lácteos, de cereales, de productos de consumo en general, y tienen un músculo financiero que impide cualquier tipo de competencia. En el caso colombiano, desde el año 2012 las exportaciones han disminuido progresivamente, mientras las importaciones han aumentado. Hoy el país importa más de 12 millones de toneladas de alimentos, es decir, que cada vez estamos más supeditados a las transnacionales, los mercados financieros y las grandes potencias para poder alimentarnos. Los productos que se prometió que iban a ser exportados con los TLC, que eran los productos industriales y productos agrícolas, no han incrementado en forma importante su exportación y por el contrario ha disminuido y no se ha diversificado. Esta dependencia no solo encarece los precios de los alimentos, productos y servicios que consumimos diariamente, sino que además arruina a los sectores y poblaciones que dependen de estos. Ha disminuido la participación del agro y la industria en el Producto Interno Bruto y somos víctimas de enormes ventas que hacen las grandes empresas extranjeras para alimentos del consumo cotidiano de los colombianos. Esto indiscutiblemente ha aumentado la inflación y ha disminuido el empleo en los sectores productivos en los cuales antes se concentraba en esta producción. Otra de las desventajas de los tratados de libre comercio ha sido la eliminación o reducción de los aranceles, pues mientras Colombia dejó sin protección los bienes nacionales, otros países continúan cobrando este impuesto y protegiendo su economía. Hay una disminución del recaudo por concepto de aranceles, lo cual erosiona las finanzas públicas. Pero por otro lado, nosotros disminuimos los aranceles, pero los países que exportan hacia nuestro mercado no eliminan los subsidios. Entonces, se aumenta el desequilibrio. Colombia ha suscrito tratados de libre comercio con México, Chile, el Triángulo Norte de Centroamérica, la Asociación Europea de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, Corea del Sur y Costa Rica. Sin embargo, el desestímulo a la producción nacional y la dependencia económica, lejos de favorecer los intereses nacionales, los ha perjudicado. Aprovechando la entrega de alimentos que se realizó la semana pasada en la institución educativa República de Argentina de la ciudad de Cali, el profesor Jamer Calvo habló con algunas acudientes y madres de familia sobre la situación que están viviendo a raíz de esta emergencia. La institución educativa República de Argentina está ubicada en el barrio obrero, uno de los sectores más populares de la ciudad de Cali. Allí la mayoría de sus habitantes pertenecen a los estratos 1 y 2. Sin embargo, las ayudas del gobierno no han llegado. La verdad, mi familia no ha recibido en estos momentos ayuda del gobierno, de subsidios o así, que llegaran mercados o eso a la casa, no han llegado. Que en la casa somos 10 y pues para ver si compramos una remesita o algo y no nos ha cumplido, entonces pero no hemos podido comprar nada. Los papás nos cancelaron los contratos, los congelaron. Lo poco que teníamos se acabó la alimentación. Esas necesidades son las que nosotros nos pueden salir a la calle a ver qué hacemos y arriesgarnos lo que dice el gobierno que no lo hagamos. Acceder a la alimentación para estas familias es toda una odisea, a la que se suma también la dificultad que tienen sus hijos e hijas para estudiar desde casa.
Se ha dificultado un poco porque en la casa hay internet, pero mis hermanos, la mayoría no cuentan con las herramientas y muchos de los niños de nuestra comunidad tampoco cuentan con las herramientas para poder realizar los trabajos. El internet lo quitaron, nos cancelaron las facturas, entonces no hay internet para los estudiantes. Mientras el gobierno amplía el aislamiento preventivo obligatorio, también se amplían las necesidades básicas de la población, pero las ayudas no llegan. Historias como esta se repiten a diario en la ciudad y en todo el país. Salud, educación y alimentación siguen siendo prioridad. Elizabeth Mayor, docente de la institución educativa Francisco José Lloreda de la zona rural de Cali, empezó a utilizar el WhatsApp como una herramienta para seguir enseñando a sus estudiantes ahora que están en casa. Sin embargo, la falta de internet y de equipos tecnológicos hace difícil este proceso. La sede en la cual yo trabajo está ubicada en el corregimiento de La Alvira, vereda de Alto Aguacatá. Bueno, la comunicación con mis estudiantes no ha sido muy fácil porque en el corregimiento no hay wifi y la mayoría pues no tienen datos, hacen recargas en el celular. Entonces, por ahí mandamos las tareas, las actividades, ellos las realizan y mandan la fotico de las actividades ya realizadas. En ese momento estamos en una actividad del plan lector, el cual es que mando un cuento para que lo escuchen o para que lo lean. Y ellos hacen un videíto representando el cuento por medio de obra de teatro, por medio de títeres o simplemente cuentan el cuento. A veces es difícil porque también en este momento los papás hay unos que han quedado sin trabajo y pues no tienen cómo hacer recargas en el celular. Entonces es difícil a veces la comunicación. Hoy les vamos a contar las aventuras del profesor Chorume. Allá arriba, el aquel alto, donde nace la quebrada, hay un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable fue al monte y lo quemó. Ya no había un pájaro ni leña, la cañada se secó, la gente sin agua, matas de monte sembró, volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. La emergencia decretada a raíz del COVID-19 se convirtió en una oportunidad para que los productores norteamericanos de comida procesada aumenten sus ventas en Colombia y para que el gobierno nacional profundice la dependencia alimentaria. A pesar que Colombia está en la capacidad de producir muchos de los alimentos que importamos, desde 1990 la política agraria que se impuso en el país destruyó la producción nacional. Prácticamente se acabaron los cereales, buena parte de las oleaginosas, de las leguminosas se vienen destruyendo en un proceso y ya hoy tenemos importaciones de leche, de carne, de huevos y de otra serie de productos básicos en la dieta de los colombianos. La firma de tratados de libre comercio con la que se abrió las puertas para la entrada sin restricciones de cientos de alimentos y productos han convertido a Colombia en un país dependiente de las importaciones de alimentos que se hacen desde Estados Unidos, China, México, Canadá, Argentina, entre otros. Lo que terminó llevando a la nación a pasar de importar 400.000 toneladas en 1990 a 14 millones de toneladas de alimentos que importamos el año pasado. El 31 de marzo de este año, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos emitió un informe en el que describe las oportunidades y el potencial que tienen los productores norteamericanos de comida procesada para aumentar sus ventas en Colombia aprovechando la crisis del COVID-19. Según este informe, los productos alimenticios más demandados durante esta emergencia son verduras congeladas, harina, garbanzos y maíz. El gobierno de los Estados Unidos, que tiene toda la claridad de qué es lo que tiene que hacer con su sector agropecuario, promueva a través del Departamento de Agricultura de esa nación la inundación de productos procesados norteamericanos
del mercado colombiano y lo haga de manera desenfrenada. La crisis generada por el COVID-19 no solo es la oportunidad para que Estados Unidos continúe inundando el mercado colombiano con sus productos, sino además para que el gobierno siga profundizando la dependencia alimentaria y destruyendo el agro colombiano. El 7 de abril expidió el decreto 523 con el que autorizó la libre importación de maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya durante 3 meses y sin pagar aranceles. Esa política va a golpear muy duro si no se garantiza un precio justo y estable a los productores agropecuarios, a aquellos que están preparándose y sembrando en estos momentos para tener sus cosechas en junio. Aunque por el momento no se presenta escasez de alimentos en Colombia, algunos países están restringiendo la exportación para asegurar un suministro suficiente para su propia población. Nuestra seguridad alimentaria está hoy en manos de la producción extranjera y podría costarnos una hambruna. Hay que volver a la idea básica de generar una política agropecuaria que tenga como norte y sentido la seguridad y la soberanía alimentaria. Que en los campos de Colombia se produzcan los alimentos necesarios para alimentar a los colombianos. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. Aunque en el país no existen condiciones tecnológicas y de conectividad, ni mucho menos una política de formación para que los docentes y estudiantes continúen sus clases de manera virtual, la institución etnoeducativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Cali desarrolló una plataforma digital que hoy facilita este proceso. Bajo el decreto 1290, el Ministerio de Educación le exige a las instituciones públicas y privadas reformar su sistema de evaluación. Unos docentes inquietos ante esto deciden hacer una herramienta tecnológica de docentes para docentes, con un objetivo de reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. CIAGE es el nombre de esta plataforma educativa virtual que se implementó desde hace más de 5 años en la institución etnoeducativa Alfonso López Pumarejo. Pero, ¿cómo funciona? Es una plataforma que contiene todo relacionado con lo académico. Además, tiene para crear eventos, talleres, evaluaciones y clases online o clases virtuales. Después de crear la clase, podemos entrar a la bandeja de entrada, donde encontramos los talleres. En este caso, el licenciado Buenaventura envió un taller y estos son los estudiantes que contestaron ese taller. ¿Y cómo funciona para los estudiantes? Solamente tienes que ingresar tu número de documento, dar clic en entrar y ahí puedes encontrar todos los eventos, talleres, exámenes y clases virtuales. Para mí que cuento con las herramientas tecnológicas es muy fácil, pero para mis compañeros que de pronto no tienen la facilidad de acceder a un computador, un celular o la internet, para ellos es muy difícil poder recibir las clases virtuales. Tener la herramienta de educiaje.com en la institución educativa Alfonso López Pumarejo ha permitido que los docentes, los coordinadores, los estudiantes y las familias hayan podido continuar con la programación escolar del año 2020 y se ha mejorado para su aplicación en estos momentos de crisis del coronavirus que nos tiene confinados a todos. La institución educativa además ha adelantado una caracterización por varios canales de comunicación para identificar cuáles son las necesidades tecnológicas y de conectividad que tienen sus estudiantes. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no pueden acceder a la educación virtual? Se le ha orientado la actividad en clase a través de la programación de televisión y de radio,
como lo ha estipulado abiertamente el Ministerio de Educación. Estudiantes y docentes reconocen que esta nueva forma de enseñar y de aprender les trae nuevos retos. Este es un trabajo que exige mucha autodisciplina, puntualidad y honestidad. Lo importante es su pedagogía, la estructura institucional. La herramienta software es un trampolín más. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Ronald Lozano García, diseñador gráfico y docente de artes de la ciudad de Cali, hoy nos comparte en este video un ejercicio llamado Historias de Pared para desarrollar nuestra creatividad. Buenas tardes, mi nombre es Ronald Lozano García. Hoy, por la situación en la cual estamos pasando, que es un momento difícil, el mundo del Internet nos ofrece una posibilidad de conectarnos con nuestros estudiantes. Las diferentes plataformas educativas nos ofrecen una nueva pedagogía. Por eso, los invito a ser más innovadores y tener en cuenta las artes. La creatividad es el abanico importante para abrir campo en las otras áreas. Hoy vengo a mostrarles algo que se llama historias de pared. Historias de pared creadas con material reciclado, pinturas, vinilos, plastilina y cartón. Las cartulinas colocadas unas encima de otras nos pueden dar la sensación del 3D. Por eso desde casa puedes crear tus propias historias con tus personajes favoritos y cuentos fantásticos. El mundo del lápiz y del color y de la pintura nos da una sensación muy diferente para trabajar en casa la parte creativa. Nos vemos en otro momento. Y recuerda, quédate en casa. Y seguimos invitando a los maestros y maestras para que nos envíen sus videos y compartan las estrategias que están implementando para trabajar con sus estudiantes desde casa. Quienes estén interesados se pueden comunicar a través de las redes sociales del SUTEV o al WhatsApp 310-341-4721. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutevvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.